Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estamos muy contentos por la repercusión que tuvo ayer el programa con la presencia de Elsa y con el cuarto canto del Mesías, en la segunda parte, la forma tan vívida de hacer el relato, que hubo gente que comentó que se había realmente emocionado y bueno, muy lindo el hecho de que la reacción de la palabra, ¿no? Y de una palabra que como es tan fuerte, tan triste, tan impactante, quizás no es muy leída, se lee más otros versículos de Isaías, sino esos capítulos, y ahora están perfectamente identificados los 4 cantos del Mesías, para que todos lo tengamos en nuestras Biblias marcados, si no tenemos el título, pero marcados como para valorar todo eso, lo que significa. Pero después nos quedamos hablando con Elsa, con la forma en que ella terminó, porque me vino a la mente lo que para muchos es el cristianismo, ¿no? Un crucifijo con un Cristo crucificado, que es el que tienen muchas iglesias cristianas, ¿no? Las iglesias católicas en el centro, un Cristo crucificado, y hay países cristianos de origen que tienen en los edificios, las dependencias gubernamentales también, como símbolo del cristianismo, pero un símbolo de una realidad que no es completa, porque falta la resurrección. Y lo que Elsa hizo fue ir al pasaje de 2 de Corintios, donde se dice que de esa verdad nosotros somos embajadores para lograr la reconciliación del hombre caído con Dios, ¿sí? Así que excelente, para no quedar en nuestra evangelización. Muchas veces tenemos que hablar con personas que todo su cristianismo se quedó ahí, en una imagen de un Cristo crucificado, y la historia siguió mucho más y sigue para el futuro. Bueno, vamos a estar estos días, creo que la semana que viene también vamos a seguir, porque hay muchos así, ahora no, después vamos a volver con algún otro personaje muy importante de la Biblia, pero ahora, leyendo algo, me vino a la mente, que tiene que ver con nuestra manera de leer la Biblia, ¿no? Y con eso que insisto siempre, del picotear, sacar los versículos que nos gustan, que nos hacen bien, y olvidar todo el resto de lo que está diciendo ese versículo, ¿no? Y eso lleva a textos abusados y mal interpretados, Esas 2 palabras me parecieron fantásticas. Abusados en su uso y mal interpretados. Y lo de mal interpretados es un pecado mortal. ¿En qué sentido? En que estamos perdiendo lo que realmente la palabra nos quiere decir, la riqueza que tiene esa palabra, no solamente ahí en ese versículo, sino en todo lo que está insertado, ¿sí? De manera que vamos a tomar en el día de hoy uno de los más queridos, más leídos, más citados, más mencionados de los versículos de la Biblia, que es Filipenses 4:13. El que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Y para muchos eso es un versículo que está siempre en la boca y que vamos a ver que eso que parece, ¿no? Que es como un instrumento de motivación, de triunfo para un superhéroe cristiano, no es realmente lo que dice el capítulo 4 de Filipenses. No es que no sea verdad, de ninguna manera decir que eso, claro que es verdad que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en una manera de decir, ¿no es cierto? Porque el todo lo puede depende de muchas cosas en las cuales está mi persona también. Pero que Cristo nos fortalece, no hay duda. A ver, tengo marcadito un par de versículos, famoso Isaías 40, que nos sirve para todo,
donde uno encuentra las promesas maravillosas de Dios de darnos fuerzas y fortaleza, ¿no? Isaías 40, 29, donde dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Ahora, bueno, leo el 41, 41, 10. No temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Pero estos versículos, que son la misma promesa y que tienen el mismo valor y la misma verdad, están insertos en pasajes como estos de Isaías 40 y 41, en los cuales Dios está hablando y está desafiando, está llamando, se está mostrando, está enseñando sobre su persona, está diciendo quién es, en estos dos capítulos. De manera que el contexto está rodeando y afirmando esa sentencia que tomamos con gran alegría, con gran fuerza y como sostén muchas veces de nuestra fe. De manera que, ahí tengo también por ahí en Colosenses, a ver, en Colosenses también un versículo precioso de aliento y fortaleza, Colosenses 3, 16, que habite, a ver, últimamente ando mal con la forma de anotar no, era Efesios, pues, ando mal que anoto mal los versículos, Efesios 3, 16, ahora sí, dice, para que por la fe Cristo lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, ¿sí? Esas enseñanzas de Pablo en las cuales está dando todos los elementos, en este caso, de base y sostén de la vida cristiana. Es otra cosa de Filipenses 4. Por eso, vuelvo a decir, es verdad que Cristo nos fortalece, no hay ningún error en eso, pero cuando aparecen los pero, ahí aparece otra visión, otra visión. El problema está en darle a un versículo un significado que el contexto no concuerda, que el contexto no resiste. Si yo leo ese, y después para terminar vamos a ver cómo lo ponemos en alguna otra, en algún otro armado para ver realmente dónde es que tiene que encajar este versículo. Hay un, creo que doctor Richard, que dice que tenía, hablando de cómo es un texto bíblico, un párrafo, un capítulo en el cual hay que buscar 3 elementos, ¿no? El primero es el contexto, o sea, dónde está, en qué libro, quién lo escribió, en qué parte del libro, si está en el Antiguo o en el Nuevo, todo lo que rodea, todo lo que ubica lo que estamos leyendo. No es lo mismo si encontramos un versículo que sea del apóstol Pablo a que sea uno de Moisés, ¿sí? Va a haber todo otro contexto totalmente diferente y ahí el significado perfectamente puede variar o puede llevarnos a conclusiones que no son las más correctas. Eso es el primero, es el contexto. Lo otro es la estructura, o sea, cómo está armado, cómo están organizadas las ideas, depende de qué género sea, si estoy tomándolo dentro de una poesía o si estoy tomándola dentro de si es un pasaje narrativo, cómo está armado, cómo está estructurado. A ver, en las cartas del apóstol Pablo, que las tenemos divididas por capítulos, pero dentro de un mismo capítulo hay un montón de cosas, como vamos a ver ahora, un montón de enseñanza, de repente una palabra personal, de repente hablar de alguno de los personajes. Entonces, es importante que entendamos la estructura
Por eso a veces cuando podemos hacer divisiones y ponerle un subtitulito en el medio para nuestra lectura personal. Y lo tercero es la idea o verdad central. Si uno pudiera terminar de leer un párrafo de la Biblia y tener claro cuál es la idea central o el tema o cuál es la verdad central, bueno, ahí nuestra claridad, para que la palabra hable, para que la palabra trabaje en nosotros, tenemos que tener, ¿sí?, la claridad en esos elementos. Y entonces este doctor Richard llamaba a la parte del contexto la carne, ¿sí? Lo de la estructura, los huesos, claro, el esqueleto es lo que sostienen, y después a la verdad central, el corazón, ¿sí? Como una persona, la carne, los huesos y el corazón. Todo este preámbulo es para poder llegar a ver que, cuidado, no saquemos un versículo de su contexto, es realmente entendamos de qué está hablando, entendamos a dónde apunta, para que no lo tomemos para nuestro servicio, ¿eh? Para que nos diga algo, para que nos caliente el corazón, para que nos dé ánimo, pero no era justamente eso lo que quería decir. Vamos a mirar el capítulo 4 de Filipenses, un capítulo muy querido, tiene algunos de los versículos más recordados y repetidos, y no solamente 4:13. Bueno, vamos a mirar entonces. Me faltó decir que de una mala interpretación o defectuosa interpretación sale una mala aplicación. Y quiero acordarme de esto para después terminar con una mala aplicación de este versículo. Bueno, en el 4:1 Pablo dice: queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes son mi alegría y mi corona. No tiene nada que ver con 4:13, pero qué cariñoso era el apóstol Pablo. Esta es la iglesia de los filipenses, la primera iglesia de Europa, la que llegó, una iglesia con la cual tenía un cariño especial, pero les dice: queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes son mi alegría y mi corona. Una efusividad hermosa. Y entonces ahí dice la primera indicación, la primera enseñanza: manténganse así firmes en el Señor. No les dice nada livianito, firmes, cuidado, están en Filipo, están llenos de idolatría, etcétera, etcétera. Versículo 2: ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Tardé mucho en entender, desde que leo la Biblia, de que eran nombres de mujeres. Estas, Evodia y Síntique, eran nombres de mujeres. Que se pongan de acuerdo en el Señor. Manera muy delicada para decir que estas dos mujeres estaban peleando. Así que esto es la carta a los filipenses, la gloriosa carta a los filipenses. En medio de todo lo tan bueno para el sustento del cristiano, esta indicación ahí, bueno, está desnudando la verdad. Por algo quizás le dijo que los amaba tanto, y porque los amaba tanto, acá bajaba la caña. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio. Bueno, habían sido líderes, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Me encantó que no es al final donde manda los saludos, sino en medio de la carta. Por eso es que tenemos que entender la estructura. En medio de la carta, Pablo no tiene ningún problema. Esta es una de las cartas llamadas cartas de la prisión. Así que Pablo sabía que su fin estaba cerca y largaba todo lo que su corazón sentía. Entonces, sin dejar para el final, acá habla de estas chicas, habla de Clemente y los demás colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida, así que él estaba seguro de que eran creyentes fieles. Muy bien, en el 4 vuelve nuevamente a las instrucciones, ¿no? Yo diría que son pautas de la vida cristiana.
Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Gócense o regocijaos, decían en Reina Valera. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Ahí ven que cambiaba de tema, ¿sí? Pero creo que el apóstol tenía urgencia. Urgencia por su vida, por su futuro cercano. Y creo, y lo tomo para nuestro tiempo, también tenemos urgencia, ¿sí? Ahora podemos predicar, ahora todavía, ¿sí? Y entonces el recordar que el Señor está cerca, junto con la alegría y la amabilidad. Manera de mostrarnos al vivir y mostrarnos a los demás. No se inquieten por nada. Le dice que el Señor está cerca y después que no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Un montón de pautas de la vida cristiana, todas juntitas acá. Vuelvo a lo mismo de todos los días, si uno lo lee así volando, esto es el 4, el 5 y el 6. 3 versículos, y en 3 versículos hace todo un cuadro de la vida cristiana. Y el 7, extraordinario y glorioso, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Este versículo tampoco se puede sacar solo, viene después de todo lo otro. ¿Va a haber paz de Dios en los corazones si está el Señor trabajando en todas esas pautas de la vida cristiana? Bien, me voy al 8. Yo diría que va ascendiendo el apóstol Pablo, Yo me lo imagino siempre muy apasionado escribiendo, y entonces va subiendo. Por último, hermanos, consideren bien que todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, pongan en práctica lo de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, que el Dios de paz estará con ustedes. Esto tiene un aroma de despedida impresionante. Pero los estaba llevando a esto puesto a como están los argentinos en este momento, con la actitud de desconfianza, de temor que a uno lo roben, no decir todo lo justo, lo verdadero, lo puro. La mirada que tiene que tener un creyente en el ambiente donde está es esta, ¿no? No quiere decir, no, lo de manso pero no ganso, no una actitud, pero sí que de adentro surja eso, porque vuelve a hablar en el 9 de que el Dios de paz estará con ustedes. Antes habló en el 7 de la paz de Dios y ahora, ¿sí? Bien, no era la idea de hacer hoy un estudio de Filipenses 4, pero esto nos va a permitir llegar al 8. Bien. En el 10 hay un subtítulo en mi Biblia, en el 10, da vuelta a la página y cambia de tema. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. ¡Wow! O sea, les ha hablado a ellos, les ha enseñado, los ha motivado, y ahora aparece esta frase: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Habrá recibido ofrenda, regalos, visitas, no sabemos por qué no lo dice. Y continúa en el 10. Sigue el 10. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Entonces acá había habido una demostración. En el 11, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. ¡Qué principio este! No digo esto porque esté necesitado, o sea, estaba diciendo, si algo recibió, no era que estaba necesitado. Él se alegra que se interesaron en él. Y entonces, en el 12,
amplía esta idea de que ha aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Y entonces en el 12 dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Me retrotraje a la vida de Pablo cuando recién aparece en el libro de los Hechos. Él vivía en Tarso, era de la tribu de Benjamín, como él en el mismo Filipenses se presenta con todo su currículum, tenía el mejor maestro de todos para que le enseñara. Seguramente él venía de una familia de muy buena posición. Podía tener para sustentarse el viaje hasta Damasco, desde Tarso, de manera que cuando él dice, sé lo que es vivir en la abundancia, lo sabía. Y lo que es vivir en la pobreza, cuando llegó a Corinto tuvo que empezar a trabajar en hacer carpas, en hacer tiendas con sus amigos Aquila y Priscila, porque tenían necesidad de sustentarse con un trabajo y no vivir a costa de las iglesias. Él tenía muy en claro eso, el comienzo de la iglesia. De manera que todo esto que está diciendo tiene que ver con posiblemente un regalo o una ayuda que él haya recibido. Y sigue en el 12. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y entonces ahí uno se acuerda del libro de los Hechos y todo lo que él pasó. ¿Se acuerdan que cuando iba por la tormenta rumbo a Roma, que pasaron días sin comer, habían tirado todo por la borda? Eso, y aparte los lugares donde los tenían que salir escapando porque lo querían apedrear o hasta encontrar algún amigo o alguno que los sostuviera. O sea, evidentemente Pablo pasó todo tipo de necesidades. Vuelvo a leer el 12, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y entonces, cuando uno puede tomar esas palabras, esa postura de vida y decir eso, cualquiera que sea la situación que yo haya tenido, los buenos momentos, los malos momentos, estos momentos tan malos que estamos viviendo, donde hay gente que no puede trabajar, entonces ahí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este es el contexto en el cual nosotros podemos ahí entender lo que significa la dependencia del Señor. Esto es el corazón de todo esto. Siempre. Primero habla de las situaciones, pero después es que si estoy en Cristo, Cristo es quien me fortalece. Vemos un poquito más. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Acá vuelve al tema. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Macedonia, ¿se acuerdan? Era la provincia donde estaba Filipos y donde estaba Tesalónica, la gran provincia del norte de Grecia. Así que cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Ahí entendemos algo de lo que dijo al principio. No digo esto, estoy en el 17, porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Qué actitud para esa iglesia, ¿eh? Ya he recibido todo lo que necesito y aún más,
tengo de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Acá está la respuesta. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Señor les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y esto no era una bendición, ¿no? Pablo creía realmente que el Señor iba a recompensar concretamente en esa iglesia por la actitud que habían tenido con su siervo el apóstol Pablo. Bueno, volvemos a todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Podemos entender entonces con esto de mirar el contexto y ver de dónde viene esa frase? Esa frase no es un caballito de batalla para subirse encima y en toda cosa que uno quiera hacer o que uno desee, como si fueran unas palabras mágicas, ¿no? Como si fuera una abracadabra o mantra que se usa tanto ahora, que viene del hinduismo, del budismo, ¿no? Una cosa que se repite, por más que la repita, acá esto es un testimonio personal de Pablo. Pablo está dando el testimonio. Cuando tenía, cuando no tenía, yo sabía que todo lo puedo, lo puedo, lo mío está acá. Lo mío es que yo lo puedo porque Cristo me fortalece para salir adelante en las situaciones que yo tengo. En realidad, esta es una exhortación al contentamiento en el Señor. Esto no sirve para cuando, si tuviera que dar un examen, me voy al examen sin estudiar o estudiando muy poco y voy repitiendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque ahí no viene ninguna bendición, ¿sí? De manera que tomar este versículo como una exhortación al contentamiento en el Señor, sabiendo que el Señor siempre está y que está atento no solo a los pedidos, sino a las actitudes que nosotros tenemos frente a las distintas situaciones de la vida, ¿sí? No sirve para estar pataleándole al Señor por algo que queremos sí o sí, si no estamos buscando su voluntad, si no estamos, y sobre todo viviendo las circunstancias. Esto de que el gran apóstol Pablo dedique toda esta parte del último capítulo de Filipenses, porque evidentemente el Espíritu Santo le estaba animando a que escriba este argumento, porque este argumento iba a servir para la vida, ¿sí? Podemos ir al tan conocido versículo de Habacuc, con que termina su libro. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. No hay proclamación de que todo se me va a arreglar así mágicamente, sino que esa seguridad es la que va a permitir que pueda enfrentar el tiempo que me toque. Y me parece muy, muy oportuno para este tiempo, para los nuevos creyentes, para guiar nuestra vida y para entender al leer la palabra, ¿sí? Siempre ver que todo el contexto de lo que estamos leyendo corrobora eso en esa afirmación. El apóstol Pablo tenía así, prorrumpía de repente con afirmaciones extraordinarias como esta. Muy bien, vamos a cerrar la Biblia y vamos a seguir buscando algunos otros versículos de esto, que es una pena que no se descubra todo el contenido que tiene. Muy bien, terminamos la semana en abrir la Biblia, volveremos si Dios quiere el lunes y por supuesto estaremos hasta el final de la programación de hoy y nos veremos en los cultos que esperamos con mucha expectativa. Que Dios los bendiga y el lunes nos encontramos.